La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Muy buenas noches, distinguidos televidentes. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, nuevamente, como lo hace todos los martes a través del Canal 30, está aquí con su programa Hablamos de Derecho. Este programa estará bajo la conducción de quien habla en su calidad de rector de la universidad, el compañero Jorge Luis Villacreces como director del área de lo social y de su carrera de Derecho, y el compañero Alberto Vélez, docente también de nuestra carrera de Derecho. El programa de esta noche se ha titulado La gratuidad de la justicia. La Constitución de 1998 habló de la existencia de las tasas judiciales, pero la Constitución del año 2008, aprobado en Montecristi, cambió todo el esquema y dijo la existencia de la gratuidad de la justicia. Y para ello, paralelamente, desarrolló a través del Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 17, a la justicia como un servicio público. Y los servicios públicos tienen que ser prestados por el Estado a los administrados de manera gratuita. Toda una coherencia que hoy, posiblemente en este programa que vamos a hablar sobre la gratuidad de la justicia, pudiera ser que sea discordante con lo señalado en la Constitución. Bienvenido, compañero Jorge Luis. Buenas noches a todos quienes nos ven y escuchan a través de la televisión. Doctor Marcelo, doctor Alberto, importante relevar que este programa se está constituyendo ya en un aporte importantísimo para generar estos espacios de discusión sobre realidades relativas al derecho que tienen muchísimo que ver con la construcción de sociedades participativas a través de las cuales se construyen las verdaderas democracias. Y en tal contexto, hoy se ha propuesto como tema la gratuidad de la justicia, la gratuidad de la administración de justicia, y eso pone en el tapete de la discusión los escenarios de la justicia como servicio público, los derechos que se generan a partir de este famoso derecho a la tutela efectiva, que es de donde se desagregan derechos y en el cual debemos entender el contenido de la gratuidad. Por lo que nos permitiremos ahora, en esta noche, a través de algunas perspectivas, sentar bases que permitan, por lo menos a quienes nos escuchan, tener elementos de juicio para decidir sobre la dirección en la que nuestra sociedad debe caminar en un tema tan importante como el que tiene que ver con la administración de justicia. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Compañero Alberto Vélez. Distinguidos doctores, muy buenas noches. Estimado público televidente y también radio oyente, puesto que reproducimos en San Gregorio Radio 106.1 este programa. Importantísimo tratar sobre un tema fundamental, determinante, esencial para la naturaleza propia del Estado y para el ejercicio de las libertades de todos los miembros del conglomerado, la gratuidad de la justicia. Llama la atención que en los últimos días 3 resoluciones en apenas 2 semanas del Consejo de la Judicatura digan y desdigan sobre esta situación, lo cual ya analizaremos en el contexto del programa. De manera que va a ser un placer estar con ustedes, pues para profundizar en este tema, repito, determinante y fundamental. Bien, todos nosotros sabemos que la Constitución del año 2008 ha generado precisamente una gratuidad de esa justicia. ¿Producto de qué? De que se habla de que nuestra Constitución es garantista de los derechos de los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a acceder a ese servicio público que es la justicia. Pero indudablemente que es importante conocer los antecedentes, compañero Jorge Luis. Y esos antecedentes nos remiten al año 1998.
la tasa judicial. Tasa judicial que tenía que ser cancelada cuando los juicios fueran a excepción de los que son los alimentos, causas penales, causas de carácter laboral. El resto tenía que pagar una tasa judicial que se establecía en función de la cuantía. En muchos de los casos, la actividad profesional también se veía limitada. Y hablo de la perspectiva desde el abogado en ejercicio de la profesión, que posiblemente no tenía la posibilidad de ejercer esa actividad o la profesión porque su cliente no tenía para poder pagar la tasa judicial. Entonces, ¿qué nos conlleva eso, Jorge Luis? Precisamente recordar esa tasa judicial que fue la que nos señaló en 1998. Creo que para plantear la discusión siempre insisto yo en que hay contextos académicos que son necesarios delimitar para estas discusiones porque nos sirven de elemento del juicio. Hay que recordar que el tema de la gratuidad de la Administración de Justicia no es un tema nuevo. Ya las constituciones del 98, del 78, inclusive la constitución del 45 y la del 67, hacían referencias en relación a esto de la gratuidad de la Administración de Justicia. Y luego se crea este famoso sistema de tasas judiciales a partir de la percepción de que ciertos litigios, sobre todo en égida privada, contenciosa privada, que tenían como resultado cuantiosas sumas de dinero, no merecían concepciones de gratuidad. Aquello, por supuesto, desde mi punto de vista, de manera errada y en un contexto de estructuras constitucionales distintas a las actuales, con perspectivas normativistas, no garantistas, lo cual nos pone ahora, a partir de la Constitución del 98 y con muchísima mayor fuerza y mayor potencia en la Constitución del 2008, en un escenario diferente. Por lo tanto, estas iniciativas del Consejo de la Judicatura hay que discutirlas a partir de la vigencia y de la estructura constitucional que rige en el Ecuador, insisto, año 98 y con mayor potencia a partir del año 2008, que es un sistema de garantías, de principios. Y este tema de la gratuidad contextualizado en el derecho a la tutela judicial efectiva como una suerte de integralidad de acceso a la justicia como pilar fundamental de una sociedad armónicamente estructurada. A partir de ese punto de vista, comienzan a discutirse las contradicciones evidentes de la pretensión de cobrar tasas o cualquier tipo de impuesto, contribución o como se llamare para el ejercicio o el acceso a la justicia, contrariando desde mi punto de vista, habrá que desagregar con mayor delicadeza los conceptos, pero en principio contrariando la disposición constitucional en principio de la tutela judicial efectiva a través de una de sus aristas, cuál es el acceso absolutamente gratuito a la justicia como pilar fundamental de la armonía social. Alberto, ¿va para ti también esa misma inquietud con este antecedente histórico? Encantado, señor doctor. De hecho, el doctor Jorge Luis Villacreces ha hecho un recorrido importante por el ámbito temporal o cómo ha evolucionado la justicia en términos de su gratuidad o no. Cierto es que en la Constitución del 2008, ya de manera definitiva y en el artículo 168, queda determinada aquella gratuidad de manera plena. Y esto en concordancia con el artículo 12, obviamente, del Código Orgánico de la Función Judicial. No es menos cierto que quienes somos abogados de vieja data recordamos la época en que los timbres fiscales eran una realidad cotidiana y recordamos también el famoso papel sellado que resultaba incluso engorroso aquello de ir agregando valores conforme fuesen las tasas a pagar. Es decir, el criterio de pago por la justicia estuvo dado en nuestra historia, tanto normativa cuanto práctica, puesto que se iban generando conforme fuesen necesarios para el buen desarrollo del andamiaje jurisdiccional este tipo de emolumentos que tenían que cancelarse. Pero ya, por fin, en la Constitución del 2008 se establece la gratuidad. Sin embargo, señor doctor, y esa es la preocupación que yo he traído a este programa y que creo que la compartimos, ¿por qué el Consejo de la Judicatura? En lo que a mí me parece... Pero antes de pasar, sí, porque doctor, para ir respetando en todo caso el orden,
es realmente esta transición entre el 2008 o 1998 y 2008, Alberto, para correcto, luego, mucho gusto, luego plantearnos. luego haremos el análisis pertinente acerca de esto que en el inicio de mi alocución ya lo hice notar. Pues bien, queda entonces de manera taxativa establecido, repito, en el artículo 168 la gratuidad de la justicia y en el artículo 12 del Código Orgánico de la Función Judicial. La justicia es absolutamente gratuita, es un derecho insoslayable al cual tenemos derecho todos los ecuatorianos y por aquello, valga la redundancia, en cuanto a derechos, pues que quede establecido que en el historial de la ecuatorianidad en cuanto a cultura jurídica ya pagábamos esas tasas, ventajosamente desaparecieron y no podemos permitir de ninguna manera que llegue en algún momento a mancillarse que ya es un derecho obtenido por los ecuatorianos. Bien, en todo caso, vamos nosotros a unos anuncios institucionales y enseguida analizaremos lo que es la ansiedad del compañero Alberto Vélez. Vamos a analizar las resoluciones del Consejo de la Judicatura respecto de la imposición del pago de los costes del servicio de la justicia y que han a su vez también generado críticas y reacciones de parte de los gremios de los abogados en otras provincias, menos en Manabí, respecto de estos cobros. Volveremos luego enseguida para ya analizar concretamente las 3 resoluciones a las que nos hemos referido. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos a esta segunda parte del programa Hablamos Derecho. Y estábamos mencionando que el cobro de las tasas judiciales de 1998 fue derogado por la Constitución del 2008 que señaló la gratuidad de la justicia. Pero esa misma Constitución del año 2008 estableció como órgano administrativo de la justicia al Consejo de la Judicatura y dejó a los diferentes órganos de la justicia para la administración expresa de la justicia. Y es ese Consejo de la Judicatura, Alberto, el que establece hace pocos días 3 resoluciones que señalan volver a pagar por el servicio de la justicia. Entonces, yo quisiera que nos hables respecto de esas resoluciones del órgano administrativo de la Administración de Justicia, que es el Consejo de la Judicatura. Efectivamente, señor doctor. El Pleno se reúne y emite de manera extraña, por decirlo menos, 3 resoluciones en 2 semanas. La primera en la que crea estas tasas que van desde los 50 centavos hasta los $50. Incluso la videoconferencia, para que se actúe prueba en ella, es calificada como un servicio. No permitírselo a una persona sería dejarla en indefensión, no tiene sentido, no tiene lógica. Sin embargo, se establecen las tasas. Luego hay una segunda resolución que lo que hace es morigerar el tema, un poquito irlo adecuando ante ya los reclamos que comenzaban a escuchar y decir que en el ámbito laboral, por ejemplo, no van a ir.
que cuando se trate de copias en el campo penal no van a ser pagadas estos 50 centavos que estaban establecidos en esta primera premisa o en esta primera resolución. Para finalmente, y pues el 17 de mayo, el día martes que pasó, comunicar una resolución que había sido establecida el día 17, donde nuevamente el Pleno se reúne y dice que las tasas pues ya no tienen efecto. ¿Dónde queda la estabilidad jurídica? En primer lugar. Por otra parte, esto resulta para mí bastante extraño porque el presidente, el señor Gustavo Chávez, tenía que concurrir a la mesa de justicia. Pero doctor. Más que estabilidad jurídica, Alberto, el tema es que tiene competencia un órgano administrativo del Consejo de la Judicatura violentar la Constitución para establecer coste por la justicia cuando la Constitución señala que la justicia es gratuita. De ninguna manera, jamás una resolución puede estar encima de la Constitución. Pues, una resolución de un obviamente. órgano administrativo. Definitivamente, la Constitución es la norma madre y esta es la que debe respetarse. Y ella trae una norma taxativa, una norma que no puede contrariarse, aquella que ya citamos, la del artículo 168. La norma constitucional plenamente garantista, absolutamente válida, está establecida, pero no podemos contrariarla desde este punto de vista. Pero sí quería hacer hincapié, señor doctor, en este temita, que el doctor Gustavo Chávez tenía que presentarse ante la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, justo al día siguiente de que se hace conocer esta vuelta atrás. Entonces, eso sí un poquito a mí me deja la preocupación, respetando naturalmente la alta magistratura de los caballeros que toman este tipo de resoluciones, pero sí me hace pensar que el cuestionamiento público en primer lugar y el hecho de tener que presentarse ante la mesa hizo que se diera esta revocatoria. Gracias, Alberto. Jorge Luis, el hecho de que se pueda de un momento a otro cambiar esto, posiblemente no genera mayor comentario. Yo creo que la gravedad precisamente de la acción es el de dictar una resolución que incumple la Constitución. En efecto. A ver, la institucionalidad de un país, a pesar de lo que usted ha dicho, que en un contexto formal es perfectamente cierto, pero la institucionalidad de un país se mide a partir de la seriedad y la formalidad de las decisiones de lo público, de la administración pública a través de cualquiera de los recursos normativos que ésta tiene. A las claras, 3 resoluciones en 15 días sobre un asunto que atañe a la administración de justicia, que como lo vengo diciendo, es pilar fundamental de la estructura o de la armonía del tejido social, me parece, por decirlo menos, censurable. Propongo un segundo escenario de discusión. Hablábamos de la legalidad, que no es lo mismo que la legitimidad, de la resolución del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. El artículo 264, en su numeral 15, me podría equivocar, no estoy seguro, hablo del Código Orgánico de la Función Judicial, podrías verificarlo, tú lo tienes en la mano, Alberto. Efectivamente, así es, 264, numeral 15. Permite o otorga dentro de las funciones y potestades del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo de la Judicatura, la determinación de tasas por servicios administrativos. Tal disposición normativa es el sustento que en teoría ha permitido al Pleno del Consejo de la Judicatura emitir estas resoluciones. Por lo tanto, muy necesario se hace plantear la discusión que usted le ha propuesto a Alberto en cuanto a que tal disposición normativa, ya no me refiero a la de la resolución, sino a la del piso superior que lo permite, es decir, el numeral 15 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, sería o no, o en qué contextos sería inconstitucional al permitir, en teoría, no quiere decir que sea legítimo, la posibilidad de la creación de este tipo de tasas. ¿Cómo diferencia usted el servicio administrativo con el servicio de la justicia? Repito, el 17 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que el servicio de la justicia es gratuito, pero no es lo mismo identificar el servicio de la justicia, ese servicio, el que yo busco las formas, las herramientas para lograr obtener justicia, y lo que hablamos de un tema eminentemente administrativo, o sea, la acción administrativa, que es aparentemente en la que usted fundamenta el hecho, o que se fundamentan en la resolución para poder establecer estas... Hasta la posibilidad de sacar una copia sin un fin determinado, por lo menos en el corto plazo,
implica actividad de administración de justicia. La administración de justicia es un todo contextual que se nutre de una serie de aristas dentro de las cuales inclusive podría entenderse el ejercicio nuestro, de la academia en ejercicio, insisto, crítico de una resolución o de un proceso o un estudio de casos que hacen nuestros estudiantes como trabajo de titulación. Eso sigue siendo una de las aristas de administración de justicia. Para contestar su pregunta o su comentario de manera frontal, no hay manera, desde mi punto de vista, de poder identificar una línea demarcatoria entre el ejercicio de la administración de justicia desde una perspectiva meramente administrativa que no conlleve necesariamente salpicar la necesidad de la resolución de causas en cualquiera de los contextos que ésta sea. Y eso, por disposición constitucional, merece gratuidad. Los derechos constitucionales son progresivos, se entienden, se interpretan, se legislan, se aplican en sentidos progresivos. Así que ante la discusión, por lo tanto, forma de regresión no puede ser es regresivo. Inconstitucional. Gracias, Jorge Luis. Alberto, el artículo 225 de la Constitución señala que las autoridades, los servidores públicos, solo actuarán en función de sus competencias. Por lo tanto, si llegamos a definir de que este tema de carácter administrativo no encierra en absoluto la posibilidad del acceso a la justicia, sea por el ciudadano común, sea por el abogado que está en el ejercicio de la profesión, ¿cómo entonces concebir de que haya sido en ejercicio de las competencias que el Consejo de la Judicatura dicte estas normas, o estamos incurriendo en un exceso o abuso de poder por parte del Consejo de la Judicatura al establecer estas resoluciones que generan estos costes por la justicia? Efectivamente, señor doctor. Primero, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge Luis, en términos de que la justicia es una noción holística, tiene que abarcar el todo, no puede disgregarse una parte, no puede desagregarse. En cuanto a su pregunta, yo creo que ellos eran absolutamente incompetentes para determinar estas tasas. No se pueden ir contra la norma constitucional. Basados en ese principio universal que ya hemos tratado a saciedad a lo largo de este programa, aquello que ellos están haciendo obviamente contraría plenamente los alcances a los que ellos estaban abocados y de los cuales tenían obviamente la herramienta plena para ejercer. Eso por una parte. Por otra parte, señor doctor, decíamos que se revierte esta situación un poco por la demanda ciudadana y usted ya un poquito puso el primer fuego. Es determinar qué pasa en Manabí. ¿Por qué Manabí no protesta? Mire usted que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ramiro García, califica de atentado a la Constitución y a la gratuidad de la administración de justicia. Edgar Coral. Entiendo que en Manabí no hay colegio de abogados, no funciona la institución, no funciona el gremio. Y existen voces de abogados que tienen obviamente la debida resonancia para ser escuchados en el contexto nacional. Y estos son escenarios para tal efecto, Alberto. Efectivamente, escenarios ya en el de debate. segundo segmento Pero el silencio que existe otorga. por lo menos en la provincia de Manabí, no creo que demuestre la existencia de algún gremio profesional de abogados. Alberto, doctor Marcelo, plena vigencia tiene el tema, porque a pesar de haber sido derogado, cosa que ya hemos comentado, a pesar de haberse dado sin efecto, anuncios de prensa, notas de prensa, hablan de que la derogatoria de tal resolución sería temporal. ¿Y qué hacer entonces para evitar? ¿Qué hacemos para evitar en el futuro que pueda darse? Yo creo que en primer término deberíamos presentar una demanda de Corte Constitucional ante los organismos pertinentes para que se impida de manera definitiva que en algún momento se quiera otra vez poner en la palestra esta temática, puesto que lo dice el doctor. Pero constitucionalmente podría, más bien sería una cautelar que evite aquello, ¿no? Una cautelar que evite aquello. Que no se dé otra vez esta regresión, como bien lo dijo Jorge Luis, los derechos no pueden ser regresivos de ninguna manera. Y en esos términos, pues, yo creo que lo que cabe es precisamente que finiquitemos esta situación con la medida cautelar pertinente, por una parte. Por otra parte, retomando el hilo de la conversación que sosteníamos, pues decir que Manabí tiene que hacer escuchar su voz, y creo que este es el primer programa, de lo que yo tengo conocimiento, donde eso se está haciendo. Yo aumentaba voces así, simplemente de notas que he tomado al azar, del internet, de las publicaciones en los diarios. Por ejemplo, el doctor Víctor Hugo Ceballos, también expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, dice que un reglamento no puede estar encima de la ley y menos de la Constitución, lo cual
Está completamente de acuerdo con lo que nosotros decimos. Edgar Coral, expresidente de la PEUE, también expresidente del Colegio de Abogados de Quito, la misma postura. Posiblemente, en el orden nacional son voces múltiples. Posiblemente el tema del terremoto es que está impidiendo que haya voces de protesta. Yo Los creo abogados, que el terremoto tiene los esta abogados característica de acallar, no lo sé. Cuando hablan de la zona cero, es precisamente el lugar donde estaban las oficinas de los abogados. Y obviamente las oficinas hoy están cerradas, no hay, se ha suspendido prácticamente el ejercicio de la profesión. Zona cero, doctor, por cero reclamos, cero voces, cero cualquier tipo de actividad que permita denunciar este tipo de anomalías. ¿Qué dice Valerio? La universidad y estos escenarios deben ser el candil para guiar esa reacción de una clase profesional manabita que sin duda está preparada, es respetable y que puede opinar sobre esta Que la lámpara de Diógenes sea prendida aquí en la academia y que con ella encontremos es nuestra obligación, además. Es nuestra obligación que así sea. Bien, me alegro muchísimo por estos comentarios. Vamos a unos anuncios institucionales y como es parte de la estructura de este programa Hablamos de Derecho, regresaremos en el tercer segmento con nuestro invitado. Él es el abogado Fernando Farfán Cedeño, quien también ha desempeñado las funciones de delegado del Consejo de la Judicatura en Manabí y es un abogado actualmente en el ejercicio de la profesión. Con él vamos a referirnos mucho sobre el tema de la gratuidad de la justicia y también el porqué del silencio de las voces de los abogados frente a la existencia de este atentado al ejercicio de la profesión y también de la tutela judicial efectiva. Por mi parte, despedirme y agradecerles en esta noche. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos con nuestro programa Hablamos Derecho. En esta tercera parte, y como se ha señalado en la estructura, cómo se lo concibió, participa una persona que conozca sobre el tema y fundamentalmente que sea abogado. Pero esta vez tenemos a una persona, a un abogado en ejercicio de la profesión, pero que también ha sido parte de la función judicial. Ha tenido una trayectoria muy extensa en la función judicial, ha pasado de secretario, fue director provincial de la Judicatura. Y la pregunta entonces, compañero Jorge Luis, que le hacemos a Fernando, además de darle la bienvenida, es decirle, ¿qué criterio le merece hoy desde otra corriente, del otro lado del río? ¿Qué piensa sobre el tema del cobro de los servicios judiciales? Gracias por la invitación.
En primer lugar, quiero indicar de que, como ustedes bien lo han manifestado de forma fundamentada, el servicio de la Administración de Justicia es un servicio público y no obstante el hecho de que la propia Constitución señala la gratuidad de la justicia, este nuevo sistema que se quiere incrementar por parte del Consejo de la Judicatura y que tiene relación con el pago de la tasa judicial por ciertos servicios, que ahora lo están determinando servicios de orden administrativo, no es un tema nuevo. No es un tema nuevo porque a raíz de la evolución propia de la Administración de Justicia, desde sus inicios, ha traído consecuencias y también para el usuario y por qué no decirlo, para el abogado libre ejercicio de la profesión. No nos olvidemos que antes de la vigencia de esta Constitución, ya estaba establecido el pago de las tasas judiciales, con excepción de ciertas materias. La Constitución de 1998. Como eran alimentos, asuntos laborales y penales. Y no así en los asuntos de índole comercial. Mire que en aquella época se establecía el pago del 1% del valor de la cuantía de la pretensión, si era en materia comercial o materia civil. Pero ni tampoco en los contenciosos, digamos, también en los contenciosos administrativos se cobraba la tasa. Totalmente de acuerdo, y esto traía sus consecuencias, porque una persona que, llámese un ejemplo en sentido figurativo, que le debían, por decirle, 100.000, 30.000, 40.000 $, no obstante que tenía un problema o sufría un agravio por el incumplimiento de la obligación por parte de su deudor, no podía acceder a la justicia porque tenía que tener mínimo para pagar el 1% del valor de su pretensión, y si no la tenía no podía acceder a eso. Y en esa época ese mismo reglamento se estableció un máximo de $2.000 como tasa judicial máxima para poder pretender si la cuantía era de cuantía muy elevada. Todos estos problemas traen como consecuencia pues que la Administración de Justicia, y por qué no decirlo para el ejercicio del profesional que ejercemos la abogacía, de que encontremos estos tropiezos porque nuestros clientes no tienen ese acceso y consecuentemente eso se ve reflejado en nuestro propio ejercicio. Doctor Fernández, siempre es un gusto saludarlo. Reconozco y agradezco su presencia acá como un abogado de prestigio y con una larga trayectoria en la Administración de Justicia y como operador del sistema de justicia, tanto de un lado como del otro. Eso le permite elementos de juicio para opinar. Gratuidad de la justicia. Yo comentaba que el tema de la gratuidad había que entenderlo, no puede ser de otra manera, en un contexto constitucional, un contexto de principios constitucionales y la garantía de la tutela judicial efectiva. En esa égida, esta gratuidad de la justicia versus la realidad procesal, tanto en el supuesto no consentido de estas resoluciones que crean tasas, cuanto ante la inexistencia de ellos. Siempre litigar trae costos, primero. Segundo, las costas judiciales que se pagan con posterioridad al litigio, al proceso, ¿se constituyen o no? ¿Y bajo qué perspectiva se pueden entender similitudes y diferencias en cuanto a esta discusión genérica de la gratuidad de la justicia? Gracias. Mire, en primer lugar, estamos, y he escuchado en este programa, de que se quiere establecer diferencias, ¿no?, entre lo que es un servicio de orden administrativo y lo que es un servicio de orden de administración de justicia. El artículo 12 del Código Orgánico de la Función Judicial establece en su inciso tercero, dice: las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será condenado, además de pagar al Estado los gastos que hubieran incluido esta causa. Ahora, ¿cuáles son los gastos? Dice que es decir, al perdedor, sí, al litigante deberá pagar eso al Estado. En que se hubiera incurrido por esta causa. O sea, tenemos que determinar cuál es el gasto que el Estado ha realizado. El pago del sueldo del juez. Ok, usted bien lo dice.
Porque cada proceso tiene un costo para el Estado. Juez, secretario, ayudantes, luz, teléfono, papelería. todo lo que es servicio. Pero no nos olvidemos de algo muy importante. Dice, esta disposición no serán aplicables a los servicios de índole administrativa que preste la función judicial ni a los servicios notariales. Por lo tanto, no hay cómo establecer un costo por el servicio de la Administración de Justicia. Totalmente de acuerdo. Ni al juez, ni al secretario, ni la luz, ni... Todos sabemos y conocemos que la función judicial tiene autonomía administrativa, financiera. Es decir, que la función judicial establece anualmente un presupuesto que es entregado obviamente por el Estado para que pueda ésta ejercer sus funciones. Entonces, si hablamos de un presupuesto, tenemos que tomar en consideración que todo tiene que estar presupuestado. Perdón, ¿y ese presupuesto se incrementa también con el valor que los notarios pagan por el servicio notarial? Precisamente, en los actuales momentos, ya las notarías son entregadas a notarios, pero que esto tienen que coger y de lo que ellos recaudan por concepto de servicios notariales, tienen que coger y entregar al Estado o al Consejo de la Judicatura el 50% de sus servicios. Con lo cual se incrementa, es un valor adicional al presupuestado ante el Ministerio de Finanzas. Sí, que vendría a ser una forma también como obtienen ingresos. Pero valor adicional que va a las arcas públicas, al presupuesto general. Una cosa es entender la autonomía administrativa y financiera, de ninguna manera implica autogestión o la generación directa de... Pero tenemos certeza que es al presupuesto general del Estado o a la cuenta corriente del Consejo de la Judicatura. ¿Del Consejo de la Judicatura? No, es al depósito al Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, en la cuenta del Consejo de la Judicatura se alimenta con lo que el Estado le entrega como parte de su presupuesto, más lo que se recibe por parte de los notarios. Y tomando en consideración de que actualmente, conforme a lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, los abogados recibimos sanciones, ¿ok? Inclusive pecuniarias. ¿No? Incluso pecuniarias, Sí. Cuando uno no asiste a determinadas audiencias, somos multados con 2 salarios básicos. Y en caso de incumplimiento y no pago de esa multa, el Consejo de la Judicatura ha creado ya la jurisdicción coactiva. Entonces, si el Consejo de la Judicatura ha creado la jurisdicción coactiva, ¿qué significa eso? Que ellos a través de la jurisdicción coactiva están obteniendo ingresos también fuera del presupuesto que les otorga el Estado para la correcta administración de la función judicial. Pero la potestad coactiva la da la ley, no una resolución de carácter administrativo. Totalmente de acuerdo, todos lo conocemos que la jurisdicción coactiva la da la ley, pero sin embargo el Consejo de la Judicatura tiene jurisdicción coactiva. Entonces, con el Código Orgánico de la Función Judicial se estableció la jurisdicción coactiva. Así es. Correcto. Para poder coger y recaudar de esa manera y tener un ingreso. Pero en todo caso eso debe ser muy mínimo, ¿no? Porque los abogados, de alguna manera, aunque tengamos protestas, a la final pasamos todavía por un proceso hasta impugnando aquella multa. Cuando te llegan los títulos de crédito, te notifican, usted como abogado conoce, y todos conocemos, que en la jurisdicción coactiva no se pueden ni proponer juicios de secciones. Tienes que pagar para después reclamar. Entonces ese es uno de los motivos que también estamos analizando dentro de este programa. Ahora, con respecto a lo que vendría a afectar el ejercicio profesional, que también es una parte interesante de este tema. Sí, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente parte del programa, pero sí valdría la pena un poco ir casi como que cerrando este tema del acceso a la justicia cuando nos establecen estos costes, ¿sí o no? Desde la perspectiva del ejercicio de la profesión. Sí. Algo importante que quiero señalar. Con la vigencia del nuevo Código General de Procesos, ¿ok? Donde, suspendido hasta después de 6 meses. En noviembre, hasta aquí en la provincia de Manabí y Esmeralda, no así en el resto del país. No así que ya van a entrar ya en vigencia el 22 de mayo en todo el país. Este nuevo sistema establece que para poder presentar una demanda, una petición,
ya tienen que ir las pruebas, ¿no? Debidamente ya incorporadas a la demanda. Así es. Si tenemos que citar un ejemplo, por decirlo menos, es un juicio de prescripción, que se requiere practicar una inspección judicial, que es una prueba muy importante dentro de este tipo de proceso. Habría que coger y hacer la inspección judicial, obviamente como un acto preparatorio, pero vamos a establecer cuál es el costo de ese acto preparatorio que es asumido por el peticionario. ¿Okay? Pagos de honorarios de peritos. Ahora, establecer o esperar a ver cuál es el monto de esa diligencia que ya estaba fijada, que era como una diligencia fuera del juzgado, pero que en este caso la hacemos nosotros los abogados como un acto previo a presentar la demanda. Y así un sinnúmero de diligencias que se pueden practicar, como por ejemplo... pero esa petición se la hace ante el juez, ¿no? No ante el mismo juez, sino que tiene que hacerlo ante cualquier juez. Pero es ante la función judicial. Ante la función judicial, obviamente que eso va a generar también un gasto. No nos olvidemos que la gratuidad de la justicia debe estar presente en todos y cada uno de sus ámbitos. Actos preparatorios como actos posteriores, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque es importante reconocer que no basta la presentación efectiva de la petición de justicia para que se cumpla el derecho a la tutela judicial efectiva. Esa petición debe ser procesada, lo que no quiere decir que necesariamente sea admitida a un trámite. Y muchas veces eso genera también un conflicto de orden procesal y también perjuicios económicos a las partes que litigamos. Correcto. Volveremos en el último segmento porque tenemos la necesidad de llegar a estos anuncios institucionales. Y enseguida volveremos, compañeros Jorge Luis y Fernando. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. De nuevo con el programa, doctor Farfán, nos habíamos quedado con algo pendiente. Es importante dejarlo aclarado. Comentaba el doctor Marcelo Farfán hace un momento, la justicia por el tema de las costas procesales la paga el que pierde. ¿Ese es el contexto real de lo que sucede con las costas? ¿Qué pasa con quien litiga de manera ilegítima? ¿Qué pasa con esa sanción que hay para quien litiga de manera ilegítima? ¿Cómo opera en la práctica el tema de las costas procesales en el contexto de la gratuidad de la justicia? Sí, verá. La condena en costa
que es lo que se refiere, y que está ya tipificado en el artículo 284 del Código Orgánico General de Proceso, no establece en esa instancia, ¿okay?, quién debe de pagar las costas, si es el vencido o el vencedor. No nos olvidemos que en un proceso hay un actor y un demandado, y no solamente el demandado puede coger, o vencido, puede coger y actuar con temeridad y mala fe. También el actor del proceso, el que tiene la legitimación activa del proceso, también puede coger y puede actuar con temeridad y mala fe contra el demandado. Entonces, declarándose titular de un supuesto derecho inexistente. Así es. Pero al final, ya sea actor o sea demandado, uno Sí, de los dos claro. actuó de mala fe, el otro Entonces, ganó. Por eso es que yo me voy a la pregunta que hace el doctor Villacrés, porque se entiende que el que litiga con temeridad y mala fe es el vencido, ¿okay?, y no el vencedor, obviamente. Pero dentro de esta situación de orden de carácter procesal, obviamente que la calificación de la temeridad y la mala fe la tiene el juez. Entonces, y es el que viene y condena. Ahora, ¿qué son las costas procesales? Son los gastos que ha generado propiamente la tramitación de todo ese proceso, ¿no? Donde actualmente, antes, por decir antes, se incluía para el pago de las costas procesales solamente a quien había sufrido el perjuicio. En este caso, si el actor era el que vencía, obviamente que las costas procesales las pagaba el demandado. O viceversa, si era el demandado que vencía al actor, tenía que pagar el actor las costas procesales. Pero la novedad que existe con este nuevo Código Orgánico General de Proceso es que ahora, dentro de esos sujetos que son el activo y el pasivo, también se incluye el Estado, ¿no? Se incluye el Estado como un sujeto más, diciendo, señor, usted me generó este gasto, señor, usted tiene que pagármelo. Siempre y cuando haya sido una generación ilegítima del gasto, ¿no? Claro, así es. Entonces, estamos volviendo... no necesariamente perder el proceso implica que yo haya litigado ilegítimamente. Así es. Entonces, estamos volviendo y nos estamos metiendo en varios escenarios. Escuchamos hablar, por un lado, de la tutela efectiva, garantizada en el artículo 75 de la norma suprema, ¿ok? Y que establece el acceso libre y gratuito a la justicia, ¿ok? O sea, te hacen entrar, dice, venga, ingrese, No, pero de salida... busque el apoyo en la ¿ok?, función judicial. Pero de salida, usted tiene que pagarme. Entonces, he ahí esos dos escenarios que deben ser muy... y le voy a presentar otro. Muy analizados, ¿no? Y le voy a presentar otro. Yo, ciudadano común, afectado por decisiones del Estado, demando al Estado. La Ley Orgánica del Ministerio Público impide que los jueces puedan obligar al Estado a pagar las costas procesales, entre los cuales están los honorarios profesionales de los abogados. Entonces, si ese Estado incumplido me obliga a mí a demandar, y tengo yo que finalmente pagar esos costos, porque no hay la obligación del juez, no tiene el Estado el derecho a pagar. ¿Qué hace? Es un nuevo escenario. Es lo que yo siempre he criticado, que en los juicios contenciosos administrativos que son contra el Estado, el Estado tiene hasta mucho más tiempo o término para contestar. Tienen un sinnúmero de preventas. Porque también el Estado... Ya con el COGEP ya hay una igualdad en ese sentido, en la contestación. Porque también el Estado actúa con temeridad y mala fe. Claro, de eso... El Estado actúa con temeridad y mala fe contra el administrado. Y el Estado, curiosamente, es el que no puede ser condenado en costas, ser condenado en que se regulen honorarios a favor del abogado que hace su trabajo en defensa de los derechos de su representado, en este caso el demandado o el ciudadano común. Entonces ahí viene la respuesta. Es que es el interés público. El interés público, y cuando son los propios servidores públicos que le coartan el derecho a ese administrado, que interponen maliciosamente los recursos de casación sabiendo que han incumplido, que son hechos palpables, y siguen dilatándole el derecho a que ese administrado Más cobre. grave que eso, doctor, cuando usted dice interponen un recurso de casación de manera con plena conciencia, es más grave que eso. Es una especie de política pública interponer, pase lo que pase, los recursos que fueran del caso. Pero tenemos que tener en consideración que es el propio Estado, ¿no?, que es el que está manejando actualmente todo, donde no es el Estado que estableció una norma que las cuentas del Estado son inembargables. Así es. Entonces, ¿cómo hace el ciudadano común que ha salido vencedor en una contienda contra el Estado porque le ha afectado sus derechos? Y el Estado mismo le dice, a usted, señor, no puede embargarme las cuentas.
¿Qué tiene que recurrir el ciudadano? A ejercitar una acción de incumplimiento o, en su defecto, coger y demandar ante la vía penal para que pueda el Estado reconocerle sus derechos y presionarlo de esa manera para que le pueda coger y hacer justicia. ¿Hay allí tutela judicial efectiva? Esa pregunta, ¿Dónde está la esa autonomía? respuesta, todos la conocemos. Que aquí en nuestro país, tenemos muy buenas leyes. Lo que no tenemos en muchas ocasiones son buenos administradores, y el Estado es el que más respeta las propias normas que son las que nos regulan a los ciudadanos. Yo discrepo con usted en ese criterio, porque leyes, usted me habla de que son leyes buenas, y usted acaba de mencionar una en la que prohíbe que el ciudadano pueda embargar las cuentas del Estado. Por lo tanto, no creo que esas sean leyes buenas. Esas son leyes que nos coartan el derecho. Así que cuando hablamos de Estado, hablamos del Estado como república, como nación desde 1830. Pero una cosa es distinta, el gobierno que administra el Estado en una época determinada. Entonces, hay gobiernos que hay que identificar que han dictado leyes que son buenas y otras que son no buenas para los derechos de los ciudadanos. Cuando me refería a la temática, ¿okay? Yo me refería era al Estado como gobierno, ¿okay? Porque no nos olvidemos que actualmente tenemos una nueva forma de Estado. Tenemos un gobierno que se ha caracterizado, ¿no?, por el constante abuso y por coger e imponernos a los ciudadanos leyes que no son sociabilizadas con nosotros, que somos las que tenemos que coger, obedecerlas y cumplirlas. Tenemos una Asamblea Nacional donde el Estado tiene amplia mayoría y puede crear e imponer las normativas o las leyes que a bien tuviere para poder gobernar a nosotros que somos los gobernados. Dentro de ese ámbito, la función judicial, no obstante que se establece, entre comillas, el principio de independencia, todos conocemos que la independencia queda muchas veces solamente en texto escrito. Eso me lleva a una pregunta que tiene que ver con el tema que estamos tratando y que tiene evidentemente connotaciones con esto que usted menciona. La resolución del Consejo Nacional de la Judicatura que ahora discutimos. ¿Por qué? ¿Problema de política pública? ¿Es el mismo problema de este Estado que generó una organización a partir del exceso de dinero y que ahora no tiene? ¿Qué es lo que pasa? Totalmente de acuerdo. En eso mi criterio personal, como administrador que fui de la provincia de Manabí, como delegado o director del Consejo de la Judicatura, es que con este famoso modo de administrar justicia, o con estas famosas reglas que ya están establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, donde se ha establecido la oralidad. Para que esta oralidad funcione, escúcheme bien, se requiere de mucho talento humano, y se requiere de mucha estructura a nivel institucional. Y ese talento humano requiere formación. Formación y requiere de un sueldo. Y esa formación cuesta dinero, además. Así es. Entonces, cuando en el año 2009 yo ejercía las funciones de director del Consejo Provincial de la Judicatura, aquí en Manabí eran 480 empleados, incluidos jueces. Actualmente están sobre los 1.500 empleados. Ha triplicado. Se ha triplicado. Cuatriplicado. Cuatriplicado el personal de servidores judiciales. Siempre el problema de la función judicial ha sido el presupuesto. Usted bien lo dijo, este gobierno que ha estado con las arcas llenas, donde se han gastado más de 80.000 millones de dólares. Este gobierno que en esa época, para establecer este nuevo sistema, se consideró un presupuesto. Presupuesto que en los actuales momentos, por la grave crisis que vive nuestro país... Y que no es del terremoto. Y que no es producto del terremoto, porque ya se evidenciaba mucho más antes, trae como consecuencia de que el Estado no pueda suministrarle a la función judicial todos los gastos que ésta requiere para poder coger y funcionar de forma adecuada. Una última preguntita. ¿Cómo impedimos entonces que se cobre así rápidamente? ¿Cómo impedimos que se cobre esa tasa judicial? Y en ese contexto, ¿por qué Manabí siempre está callado? La Constitución, pero rápidamente. Sí, la Constitución misma establece el derecho a la resistencia. Pero el derecho a la resistencia tenemos que ejercitarlo nosotros los profesionales que estamos organizados.
Es lamentable señalar que existe aquí en la provincia de Manabí un colegio de abogados, pero solamente de nombre, donde no se presencia, no tiene notoriedad, no es notorio. Nosotros los profesionales tenemos también representación legal a través de nuestro colegio, pero desgraciadamente el colegio de abogados de Manabí no es un colegio que no representa lo que verdaderamente buscamos nosotros como profesionales en derecho. Quiero agradecerle a Fernando Farfán Cedeño, que en su calidad de abogado está aquí con nosotros en este programa Hablamos Derecho. El compañero Jorge Luis Villacreces, director de la carrera. Hemos concluido un programa más y seguiremos haciéndolo todos los martes por Canal 30, porque hablar de derecho es realmente hablar de las necesidades que tiene la sociedad civil para también poder tener el acceso a la justicia y también para solucionar nuestros problemas. Es un programa de vinculación de la sociedad, de la carrera de Derecho, con la comunidad manabita. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo martes. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias a usted.